Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari Carmen Herrera. Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Torices. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nadine Terrein y juntas somos las Tres Gracias. Y en esta ocasión tenemos un tema muy interesante, lenguaje incluyente, que nos lo hará favor de presentar Nadine. Y este tema además es polémico, pero también muy actualizante. Adelante, Nadine. Muchas gracias. Pues necesito primero curarme en salud o, como dicen en investigación, hacer un disclosure, ¿no? Fui criada en un contexto, donde pues esto del lenguaje de género pues, o del lenguaje incluyente no existía, ni siquiera se pensaba, ni siquiera, ¿no? Y bueno, con reglas gramaticales sumamente estrictas que cuando te califican tan severamente, constantemente sobre tu forma de escribir, de hablar y demás, pues se vete hasta la médula todo esto, ¿no? Entonces a mí es un tema que si bien lo entiendo y comparto mucho de las motivaciones que hay para hacer un lenguaje más incluyente, me cuesta mucho trabajo. Y esto lo digo porque creo que hay como una enorme gama de posibilidades en cuanto al lenguaje incluyente, inclusivo o de género. Hay un montón de propuestas, algunas más extremas que otras, algunas más conservadoras que otras también, o extremadamente conservadoras, también las hay. Y algunas más absurdas que otras también. Y algunas más absurdas que otras, efectivamente. Pero lo que quiero aquí es básicamente invitar a la reflexión y a la autoobservación, que nos podamos observar cómo estamos hablando, cómo estamos escribiendo y qué tanto consideramos a todas las personas cuando estamos hablando y qué tanto continuamos con un modelo que nos fue impuesto, que nos fue enseñado, no necesariamente impuesto de manera dramática, pero sí enseñado pues de forma sistemática y categórica, y entonces pues lo tenemos muy, muy metido, ¿no? Y en general, siempre que abordo el tema del lenguaje inclusivo, lo abordo desde esta compasión hacia mí misma y hacia los demás, ¿no? Y bueno, la primera cosa, voy a volver a compartir la pantalla porque quiero que veamos es el lenguaje incluyente. Si es, No, ya no se está escuchando, no se escucha. Ahí está ya tu pantalla. ahora sí está. Ok, muy bien. Esto es como la base de la reflexión, ¿no? Nos dicen mucho, bueno, pero es que estas palabras que son neutras no tienen género. Me gustaría invitarlas a ustedes, invitar a quienes nos escuchan, a que piensen en quién o en quiénes pensamos cuando escuchamos estas palabras, ¿no? ¿Cómo se conforma nuestra imaginación? Cuando escuchamos la palabra astronauta, ¿qué vemos en nuestra imaginación? ¿Un hombre o una mujer? Cuando escuchamos la palabra dentista, estudiante, joven, asistente, psiquiatra, coleccionista, deportista, jinete, grumete, cónyuge, infante, profesional, atleta, mártir, electricista, conserje, corresponsal, periodista, detective, delincuente, jurista. ¿En quién pensamos? ¿Qué se configura en nuestra mente? A ver, cuéntenme. ¿Ustedes en quién piensan? Digo, están un poquito más trabajado el tema en ustedes, pero
cuando oyen estas palabras, por ejemplo, delincuente, ¿qué se configura en su mente? No, lo general es que se configure la personalidad de un hombre ¿Sí? desde la comunidad, por decirlo de alguna manera, porque pues bien dices, quizá nosotros estamos más inmersas en el tema. Y en la mayoría de las palabras que nos compartiste, generalmente se piensa, salvo quizá 2 o 3 excepciones, en los hombres como quienes ejercen este oficio, disciplina, profesión, ¿no? Claro. Incluso con la palabra profesionista, inmediatamente nos remite al el género masculino. Sí, sí, sí. En el imaginario, lo primero que vemos son hombres. Con palabras como psiquiatra o dentista, es más probable que dependa de nuestra experiencia, ¿no? ¿Quién es mi dentista? ¿Es un hombre o una mujer? Bueno, me voy a imaginar a mi dentista, ¿no? Si psiquiatras, pues, si tengo conocido, una persona conocida que sea psiquiatra, pues por lo general me voy a imaginar a esa persona porque es una cosa ya más personal, de la vivencia personal. Pero por lo general, incluso el primer contacto que yo tuve con este lenguaje fue en una exposición de una psicoanalista de origen argentino y llegó a decir la palabra jóvenes, ¿no? Y a mí me salió salpullido cuando oí jóvenes. Yo, ¿cómo? Joven es una palabra neutra, ¿por qué la tienes que sexualizar si es neutra? Y me costó muchos años de reflexionar al respecto. Y cuando hago este ejercicio de, a ver, cuando yo pongo la palabra joven, ¿a quién me imagino? Lo más probable es que en mi imaginación se configure una figura masculina. Cuando, así, en singular, joven, voy a ver a un hombre, a un muchacho, ¿no? Y esto hace que este imaginario, que es mío como mujer, ¿no? Hace que muchas niñas, muchas mujeres, cuando se habla de forma neutra, no se sientan incluidas, ¿sí? Y esa es la razón, esta parte de la imaginación, que hace que se vuelve muy importante nombrar a las mujeres para que se sientan incluidas. Y por eso, aunque sea una palabra neutra, tendemos a sexualizarla, como lo hemos hecho con la palabra presidente. En general, todas las palabras que representan un cargo son neutras, porque es el cargo o es el oficio, no es la persona. Pero justamente es tan complicado imaginarnos con la palabra presidente a una mujer que tuvimos que cambiarlo a presidenta. Juez y jueza también. Juez es neutra, pero tenemos que ponerle la A cuando es una mujer, porque si no hay una parte en ese imaginario donde no queda incluida esa mujer. Y entonces, esa es como la base de por qué estamos trabajando, hablando, empujando este tema del lenguaje inclusivo para que todo el mundo pueda sentir que es parte de lo que se está hablando y que no se asuma como, pues que se sientan incluidas, ¿no? ¿Qué dice la RAE? La RAE dice una cosa bien interesante. Déjenme. Es un pequeño. Tiene muchas cosas que ha dicho la RAE al respecto del lenguaje inclusivo. Y en general, estos son los más reaccionarios, conservadores, y dicen que no se abra el lenguaje al lenguaje inclusivo, ¿no? Los ciudadanos y las ciudadanas, ¿se acuerdan de los chiquillos y las chiquillas? Claro que sí, por supuesto. Es un lenguaje político que introduce esta parte del lenguaje de género. Pero los estudiosos de la RAE dicen que este tipo de desdoblamientos son artificiosos e innecesarios desde el punto de vista lingüístico. En los sustantivos
que designan seres animados, existe la posibilidad del uso genérico del masculino para designar la clase, es decir, a todos los individuos de la especie sin distinción de sexo. Todos los ciudadanos mayores de edad tienen derecho a voto. Para los de la RAE, esto significa hombres y mujeres, ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a voto. Y imagínense si usando palabras neutras nos imaginamos un nombre, ahora si solo usamos masculino, pues está más difícil que las mujeres se sientan incluidas y que justamente se dé ese cambio de que las mujeres también tenemos derecho al voto. La mención explícita del femenino solo se justifica cuando la oposición de sexos es relevante en el contexto. El desarrollo evolutivo es similar en los niños y las niñas de esa edad. Ese es el ejemplo que da la RAE. La actual tendencia al desdoblamiento indiscriminado del sustantivo en su forma masculina y femenina va contra el principio de economía del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas. Por tanto, deben evitarse estas repeticiones que generan dificultades sintácticas y de concordancia y complican innecesariamente la redacción y la lectura de los textos. El uso genérico del masculino se basa en su condición de término no marcado en la oposición masculino-femenino. Por ello, es incorrecto emplear el femenino para aludir conjuntamente a ambos sexos, con independencia del número de individuos de cada sexo que formen parte del conjunto. Así, los alumnos es la única forma correcta de referirse a un grupo mixto, aunque el número de alumnas sea superior al de los alumnos varones. Esto es lo que dice la RAE. Ahí, perdón. Ahí sí me gustaría como compartir. Estoy de acuerdo, bueno, yo ni siquiera creería o estaría de acuerdo en que sea la RAE la que dirija nuestro idioma, porque no es lo mismo el español que hablamos en México que la RAE, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, mencionaste, sí, maravillosamente esto del imaginario. Y yo lo que considero es, que así también lo mencionaste, que yo, a diferencia de ti, no me ha costado trabajo. Sí, tengo que adaptarme a las normas, digamos, gramaticales, para ver que quede de la manera más adecuada. Pero mi vivencia fue muy diferente. Mi vivencia en un mundo de masculino, y yo contestataria, por supuesto que lo que buscaba era precisamente la inclusión. Entonces, a mí el lenguaje incluyente no lo he sentido como difícil y me ha gustado mucho trabajarlo precisamente. Pero en esta parte de artificios que menciona la RAE, que repito, no tendría por qué dirigirnos en ese sentido, es precisamente cambiar este imaginario, porque dentro del imaginario es precisamente que está el hombre como referente. Y observa la ciencia, es el hombre como el referente y como que la búsqueda, aunque no sea, no sé, chocante, déjame usar esta coloquial palabra, chocante o chocante en quien digan joven o, como dijo Irene, igualmente hay extremos. Pero la búsqueda sí es cambiar, porque desde el lenguaje es desde donde te forma y se forman las acciones, las conductas de las personas. Entonces, si desde el lenguaje yo hablo solo en masculino y sigo descalificando, por supuesto. Y te digo, por ejemplo, esto que mencionabas de chiquillas y chiquillos, dentro de la política, uno de los problemas más grandes es que todavía no entienden lo que es la perspectiva de género. Todavía no la entienden, ¿sí me explico? Y no es nada más decir chiquillos y chiquillas. Pues ni siquiera en la sexología se entiende lo que es la perspectiva de género, que es aún más grave. Bueno, ni siquiera sí. Incluso entre quienes hacen estudios de género se entiende la perspectiva de género a totalidad.
Así es. La RAE y muchos documentos de los que seguramente consultaste, Nadine, que están incluso escritos para quienes somos servidoras o servidores públicos, quienes Sí, sí los hay. una función pública, pues son así como con detallitos. Y a mí lo que me llama la atención, no solamente de la RAE, sino de muchas personas que, pues podría decir son detractoras del uso de un lenguaje inclusivo o incluyente, es cómo podemos hablar de una economía del lenguaje cuando el español, independientemente de en dónde se hable, es tan rico en palabras. A diferencia del inglés y de otros idiomas, incluso me atrevería a decir de el francés, que son los que más o menos conozco, quizá el portugués es más parecido a nosotros, pero pues a lo mejor no es correcto y quizá no es correcto decir presidenta, pero sí es correcto decir la presidenta. Entonces, si tenemos artículos que denominan el femenino y el masculino, ¿cuál es la razón de no utilizarlos? Decir los profesores cuando se puede decir el profesorado para incluir a hombres y mujeres o Para el yo doy, docente espérenme tantito. cuando se puede incluir a hombres y mujeres, pues es muchísimo más incluyente o inclusivo que pues estar comiéndonos las palabras para ahorrarnos tinta o saliva. Pero dejemos que continúe Nadine. Para allá iba precisamente, Irene. Y bueno, exponer lo que dice la RAE no es avalarlo de ninguna manera. Quería exponerlo justamente como los extremos de algún modo. O sea, este es un extremo, el extremo radical de no vamos a cambiar el lenguaje y me vale, siéntanse incluidas, ¿no? Las mujeres que se sientan incluidas cuando hablamos de los hombres, ¿no? Y si no se sienten incluidas, es su problema, que cambien su imaginación. Que vayan a terapia. Que vayan a terapia, exacto. Es el problema de ellas. Este es un extremo. Yo definitivamente no estoy de acuerdo con ese extremo, pero bueno, sí reconozco, como lo hice desde un principio, que en ese extremo fue que yo fui formada, ¿no? Y que bueno, pues ahí está, es parte de lo que de pronto me aflora muy fácilmente, el regresarme a esta parte más reaccionaria. El otro extremo es hablar todo en femenino. Hay un grupo de feministas que dicen la munda, que dicen, no sé, la cuerpa, ¿no? Que se van al extremo de feminizarlo todo. Palabras que, estas palabras en español, en francés me parece también, yo creo que son las lenguas romances, o de origen latín, del latín, tienden a tener esta sexualización de las palabras, ¿no? Tenemos una silla y es femenino, y tenemos un vaso y es masculino, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre un vaso y una taza? Los dos contienen, de los dos se toma, o sea, son palabras que no tienen sexo, ¿no? O sea, digo, son objetos que no tienen sexo. La palabra, por estas derivaciones del latín, pues sí, tienen género, ¿no? Y son femeninas y masculinas, pero no hay una razón por la cual uno sea femenino y otro sea masculino, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionas el francés, en francés se dice la tequila, ¿no? ¿Por qué es una bebida? Pregunta. Porque un licor en español es masculino y en francés es femenino. Un liqueur. Y entonces, la tequila. Por eso prefiero el inglés. Cuando he llevado de regalo tequila a mis conocidos de por allá, dicen, ¡ay, qué rico la tequila! Y yo así de, ¡no, el tequila! ¿No? Se siente tan... Es esta parte que tengo tan metida de las cosas tienen un género y se siente raro cuando alguien lo cambia o lo dice diferente, ¿no? Aquí es un tema de traducción. Decirle la tequila o el tequila tiene que ver con la traducción. Los norteamericanos que aprenden español tienden mucho a cometer
una enorme También. cantidad de errores de género, ¿no? O sea, Claro, esto porque del vaso y la no es, taza, pues para ellos no les hace clic. Ellos no entienden por qué un vaso es masculino y una taza es femenino, ¿no? Y además, porque no hay razón alguna, ¿no? O sea, todavía dijeras, bueno, es que como es un contenedor, el contenedor es femenino y el contenido tendría que ser masculino. Pues no es cierto, ¿no? Digo, desde esta lógica sexual de penetración, pero no es cierto, el vaso y la taza son de dos géneros distintos y tienen la misma función, ¿no? Más o menos, uno con caliente y el otro con frío. ¿Será por eso el calor y el frío? Pero es en el español, no en el inglés. Eso en el español. En el inglés. Para lo femenino y lo masculino que es de, ¿no? The Sí, cup, the glass, the pencil, the pen. Sí, en inglés los objetos inanimados no tienen sexo. Es más, los animales no les conceden sexo a menos que los estemos personalizando, ¿no? Por ejemplo, si es mi mascota, si es mi perrita, entonces sí le digo she, porque es personal. Pero si es el perro del vecino, no importa si es macho o hembra, es it, ¿no? claro, claro. Entonces, en inglés no tienen esta dificultad cuando son objetos inanimados o animales. Cuando son personas, ahí sí hacen la diferenciación. También, no sé si lo han notado, en Twitter, por ejemplo, está muy presente en la biografía en Twitter, la gente anota cómo quiere ser llamada, ¿no? Quiero ser nombrada como she o como he. Sí. ¿No? Y entonces están haciendo esto en inglés y en francés también en español no lo he visto todavía, aunque creo que no tarda en empezar a hacerse esto de está haciendo ya algunas plataformas. ¿Cómo quiero que se dirijan a mi persona los demás? Y es como, bueno, pues es correcto, o sea, qué bueno que yo le pueda decir a los demás, oye, cuando te refieres a mí, habla en femenino, porque me identifico como femenina. Oye, yo me identifico como neutra, pues refiérete a mí de otra manera, ¿no? A ver cómo le haces, porque en español está medio en chino, pero a ver cómo encontramos ese neutro. Y esa es otra propuesta. Busquemos palabras, ¿no? O sea, busquemos cambiar el lenguaje hacia cosas más neutras y en lugar de decir todos, digamos todes. Que esa es una de las barbaridades, de los absurdos y de las aberraciones de las que yo hablaba al principio. Sí, son propuestas. La verdad es que, a ver, llegamos y nos enfrentamos con un problema, ¿no? Este es el problema. El problema es que históricamente hemos decidido que el masculino incluye a todo el mundo, hombres y mujeres, y que eso hace que las mujeres no se sienten incluidas y que necesitamos abrir las mentes de todos y todas, tanto hombres como mujeres, para que en esas mentes se incluyan las mujeres, ¿no? Ese es el problema que tenemos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues hay un montón de propuestas que se están generando en este momento. No hay una solución completa, total y satisfactoria para todos, me parece, todos y todas, a este nivel, en el punto en el que estamos, todavía no hay una solución totalmente satisfactoria, pero estamos generando propuestas, se están generando propuestas, no todas nos gustan, no todas son perfectas, y tienes razón, Irene, esta propuesta que mencionas, de usar palabras mucho más inclusivas, como esto de, en vez de los profesores, el profesorado, el cuerpo docente, ¿no? El gremio. El Ya no alumnado, el alumnado. estudiantado. Ya no me refiero a las personas per se, sino como al colectivo. Claro, la niñez, la infancia, si no queremos decir las niñas y los niños, las chiquillas y los chiquillos, la niñez, la infancia, que al final, siendo plural, incluye a ellas y a ellos. Exactamente. Sí, fíjate, perdón. ¿Sí? Yo no considero difiero de Irene que sea tan aberrante como, por ejemplo, esta E, porque se ha utilizado el arroba, se ha utilizado la X, se ha utilizado, y como dices tú, no se ha encontrado una solución porque
no va a haber una solución. O sea, son propuestas, estamos buscando formas. Algunas extremas como esta, yo no estaría de acuerdo en que todo en femenino, porque ya no sería incluyente. Y la búsqueda del lenguaje es que sea incluyente. ¿Sí me Para mí explico? tampoco es incluyente el que digan todes o que digan con X tots o que se use La la X es arroba. impronunciable. Para Sí, empezar, la sí, arroba ni siquiera tiene una pronunciación, se llama arroba. Y la X es la gramaticalmente. X y se utiliza para ciertas palabras que se escriben con esa letra del alfabeto. Por supuesto, estoy de acuerdo. Son búsquedas y propuestas, pero aquí lo más importante es que no hay una solución, es un proceso. Y esta es la búsqueda, este proceso en donde se puede empezar a cambiar a través de la palabra o del lenguaje, el darme cuenta que el mundo no es nada más masculino, el darme cuenta que no es el referente lo masculino y poder ir sensibilizando. Estamos en un proceso que no sabemos cuánto pueda tardar, pero yo creo que es esto, precisamente tener como figura que es incluyente, que la búsqueda es que haya una inclusión, haya una equidad, y que es eso, creo yo, que es realmente como el objetivo o el corazón o la médula de esta búsqueda a través del lenguaje incluyente, ¿no? Y tú hablas de una sensibilización y yo diría de una educación, que es desde donde partió Nadine. A mí me insistieron tanto que gramaticalmente lo correcto era decir tal. Ahora, pues cambiemos el modelo de educación y utilicemos un lenguaje incluyente siempre que nos refiramos a el alumnado, siempre que nos refiramos a el profesorado y con toda certeza las cosas cambiarán. ¿Y desde dónde parto yo de mi resistencia a utilizar la E, la X o la arroba para sustituir el, todas y todos o para sustituir las y los? Del hecho de que también esto excluye y no solamente a uno de los géneros, a los dos, porque entonces no nos estamos refiriendo, o yo no me estaría refiriendo a nadie, ni a ellas, ni a ellos, ni a niñas, ni a niños, ni a las y los jóvenes. Desde ahí parte mi resistencia, y sí la reconozco como tal, a que se utilice de esta manera, y bueno, pues más resistencia va a tener la Real Academia de la Lengua Española cuando se le cuestione o tenga que intervenir para ver si es productivo en esta economía del lenguaje, pues mejor poner también o incluir dentro de su diccionario todes como algo que es incluyente de hombres y mujeres. Y eventualmente terminarán haciéndolo porque el lenguaje está vivo y lo que marca qué palabras se van a incluir es lo que empiece a usar la mayoría, ¿no? No sé si el todes vaya a prosperar, no lo sé, pero en estas búsquedas y en estas propuestas, la que sea la más popular, digamos, ahora sí, ¿por cuál vota? ¿No? La que se Entonces, utilice con más frecuencia es la que va a permanecer con el tiempo. claro, Sí, pero habría que ver en esta parte de la economía del lenguaje lo que opinan sobre el lenguaje adolescente o sobre el lenguaje de los emojis o sobre el lenguaje de las imágenes o toda esta parte, ¿no? Es como buscar esta parte de flexibilidad y de ir aceptando este proceso de cambio, porque igual tú lees un lenguaje, un mensaje, sobre todo tú que tienes Twitter, todo, de gente muy joven, y dices, a ver, espérame, como de qué estamos hablando, ¿no? O sea, la comunicación. Y en ese sentido, eh, yo creo que el cuidado del lenguaje tendría que ir porque pueda captarse precisamente el mensaje que yo estoy tratando de emitir y sea recibido de esa manera. Creo que en eso consistirá, ¿no? La propuesta de la Organización de Naciones Unidas Se dejó de oír. es, en primer lugar, evitar expresiones discriminatorias Claro. eh, y estas expresiones discriminatorias son, por ejemplo, cuando te refieres a un nombre, te refieres
por su apellido o por su profesión, y cuando te refieres a una mujer, te refieres a ella por su nombre de pila, ¿no? ¿Esta propuesta quién la hace? Porque te dejaste de escuchar cuando nos empezaste a hablar de quién hace la propuesta. La Organización de las Naciones Unidas. Claro, o sea, cuando es de la ONU, pues seguramente es una propuesta más global de varias posibilidades o de varias personas que han pensado y que han hecho estas propuestas. Y bueno, les decía, una opción es tener esta situación de cuidado a la hora de referirnos a las personas, porque sí hacemos diferencias, ¿no? Es el licenciado y fulanita, ¿no? Margarita. La señorita. La señorita, dice la ONU, no debemos usar la palabra, todas son señoras, porque esta diferenciación entre señora y señorita que hace alusión a su estado civil y mucho más... Virginal. Exactamente, mucho más personal al qué tan su estado virginal. Claro. No, sí. Totalmente opuesto al lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, no tenemos por qué meternos con el cuerpo de las personas cuando nos referimos a ellas y entonces, como decimos de los hombres, todos son señores, pues todas son señoras, las mujeres, ¿no? Y tener ese cuidado. Eso propone la ONU, como las expresiones más inclusivas, discriminadoras. Por eso también evitar las expresiones con connotaciones negativas. Esto es, los hombres no lloran, o actúan como una niña, o se comportan como un hombre o como una señorita, o es fuerte como un hombre. Estas referencias de características que socialmente hemos decidido que son más masculinas o más femeninas y que las usamos para degradar o insultar a las personas, es bien importante tener cuidado con ellas. Y evitar expresiones que perpetúan estereotipos de género. Los ejemplos que pone es, enfermeras y médicos participaron en la huelga del sector. Esto es menos inclusivo que si digo, el personal sanitario participó en la huelga del sector. El menos inclusivo, los invitamos a acudir con su esposa al acto. Más inclusivo sería decir, los invitamos a acudir con su pareja al acto. Los hombres ayudan o colaboran en casa, esto es menos inclusivo que decir, los hombres hacen tareas domésticas. No colaboran, no ayudan, trabajan, hacen lo que les toca, ¿no? El segundo punto que plantea la ONU es visibilizar el género cuando lo exija la situación comunicativa. Algunos emplear pares femenino y masculino cuando sea necesario. Los niños y las niñas deben asistir a la primera clase con sus padres, es un ejemplo. El tribunal está integrado por jueces y juezas de distintos países. Señoras delegadas, señores delegados, cuando hacemos... El ejemplo que ponen de asistir con sus padres, ahí harían referencia únicamente a los hombres, no a las mamás. Con madres y padres sería lo correcto. Eso sería lo correcto. O con sus familiares. Sí, o con sus familiares. Progenitores también podría ser. Progenitores. Los candidatos y las candidatas deberán presentar su solicitud antes del 2 de mayo, por ejemplo. También emplear estrategias tipográficas. Esto es a la hora de escribir. El poner entre paréntesis la A, el diagonal la para usar los artículos. Esa es la forma que sugiere la ONU. Emplear hombres y mujeres, varones. ¿Sugiere la ONU para no ser excluyente o para ser incluyente? Para ser incluyente. Chispas, pues de la situación lo exija. Lo que dice la ONU es, cuando la situación lo exija,
la situación comunicativa, hay que visibilizar el género y entonces incluir a los dos, ¿no? Pero si El pones en paréntesis la letra del otro género, no está siendo incluyente. Y aquí cualquiera que sea verdaderamente estudioso o experto en cuestiones de perspectiva de género, te diría, pues no es lo más recomendable. Lo más recomendable es nombrar a ambos géneros independientemente de la edad de que se trate. ¿Sabes qué? Yo a veces lo que hago es hacerlo al revés. Poner la palabra en femenino y entre paréntesis la O. Y de cualquier manera no es incluyente. Así es. Uh-huh. ¿Qué sería incluyente? Que se dijera Es decir, los dos. ginecólogo y ginecóloga. El personal de ginecología. Eso Okay, sería lo más incluyente que hay. perfecto. El personal de ginecología incluye a todo el mundo sin distinción. Y si es necesario como puntualizarlo, entonces sí decirlo completo. Esa es la parte de la economía de lingüística que se refiere a la RAE. Esto de decir los ginecólogos y las ginecólogas, y termino diciendo demasiadas palabras todo junto al mismo tiempo, y por eso dice pues que las mujeres se sientan incluidas en ginecólogos, y así nos ahorramos una parte, y nos ahorramos cosas que también son muy desagradables en los textos, estas paréntesis diagonales, y ya no sabes cómo leerlo, ¿no? Alguna vez que leí un texto sobre dislexia, decían que las personas que tienen dislexia, en el momento en que llegan a palabras que no pueden representarse en su imaginación, se desconectan de lo que están leyendo, ya no entienden. Tiene que ver también con el todes, la X y la arroba. Exactamente. Para una persona con una discapacidad como la dislexia, es altamente excluyente el presentarle un texto de esta forma. Sí. Como a muchos otros niños y niñas que presentan alguna condición de discapacidad en donde se vea afectado la comunicación escrita o la lectura de la comunicación escrita. Uh-huh. Porque además la bronca sería con alguien con una discapacidad visual, para ponerlo en braille sería como más también complicado. A ver, esa estaría interesante. ¿Cómo le pones en braille, no? O cómo representas el todes en lengua de señas, por ejemplo. Uh-huh. Si hablamos de exclusión, hay bastante que resolver Sí, para las personas que presentan una condición de discapacidad. definitivamente. Y el último punto que refiere la RAE, no la RAE, perdón, la ONU, es emplear, no visibilizar el género cuando no lo exija la situación comunicativa. Esto es omitir el determinante ante sustantivos comunes en cuanto al género. Acudieron algunos periodistas de distintos medios. Quitar el algunos y decir acudieron periodistas de distintos medios. ¿No? Estuvieron presentes en la reunión los representantes de muchos países. Había representantes de muchos países en la reunión. Y entonces los artículos y ya no tenemos que poner los y las representantes de muchos países. Emplear sustantivos colectivos y otras estructuras genéricas. Y esto es como lo que tú propones, Irene. En vez de decir los funcionarios, el funcionariado. En vez de decir los trabajadores o los empleados, el personal, el alumnado, el cuerpo docente, la comunidad científica, el cuerpo diplomático, el equipo de investigación, la presidencia, el poder judicial, la magistratura, la judicatura, la comisión, la dirección ejecutiva, la auditoría, la ciudadanía, la juventud, la humanidad o las personas. Es preferible hablar de las personas en lugar de Los seres humanos. las mujeres, ¿no? La infancia, la población mexicana, el pueblo mexicano. Contaba mi mamá que tenía un maestro
pasado, que llegaba al salón y decía, buenas tardes, tengan todas. Y todo el tiempo hablaba en femenino. Y siempre decía, es que yo me refiero a las personas. ¿No? Buenas tardes, tengan todas las personas presentes. ¿No? Y entonces hacía una disonancia cognitiva a su alumnado, ¿no? Precisamente cambiando esto, pero nunca cometió un error gramatical al hablar este maestro, ¿no? Porque siempre se refería a las personas. Y eso le hacía un choque a todos los alumnos y las alumnas, pero sobre todo a los alumnos, ¿no? Claro. Que tenían que ahora sentirse incluidos en un femenino. Claro. Pero fíjense cómo la razón del uso del femenino en el caso de este profesor está absolutamente justificada desde la explicación que da. Donde no está explicada es en algunas instituciones en donde si eran mayoría de mujeres, como pasa en la sexología, quienes estaban estudiando, entonces se referían en femenino al grupo. Uh-huh. Yo ahorita que estoy impartiendo el diplomado en discapacidad y sexualidad, son 4 mujeres y un hombre. Entonces ahí sí es, a ver, chicas y Mario, o jóvenes, y si son jóvenes ya no hago la aclaración, ¿no? Pero prefiero llamarles grupo, a ver, grupo, ¿qué opinan al respecto de lo que se está discutiendo? Para no tener que personalizar a una persona, aunque habrá ocasiones muchas ocasiones en las que lo hago para evitar justamente la discusión y para que también el grupo se vaya acostumbrando a nombrar con perspectiva de género a aquellos a quienes van a impartirles clase, consejería en un futuro. Uh-huh. Uh-huh. Claro, pero ahí fíjate, déjame sacar mi parte reactiva. Yo dije, qué curioso, por centurias no hubo movimiento ni hubo reactividad en que siendo muchas mujeres y un hombre utilizaran el masculino. Y esta es la parte de la búsqueda. Te digo, yo dejé una clase de yoga porque el maestro, éramos puras mujeres y hablaba en masculino. Dije, ¿sabes qué? Yo con esto no puedo. O sea, y le refuté, ¿no? Le dije, oye, somos puras mujeres. ¿Por qué te refieres a masculino? Y ahí sí hubo, te digo, me salí de la clase porque dije, yo con esto no puedo, sí me siento violentada, no voy al extremo como de que ahora todo en femenino. No, pero si estoy ante un público de mujeres, esta es la parte de la integración en este imaginario. ¿Por qué le voy a hablar a las mujeres en masculino? Y lo he visto en mujeres también. Entonces, esta es la parte del proceso de un cambio de imaginario. Y yo creo que sí, el lenguaje puede ser toda la discusión y toda la adaptación y la búsqueda de la gramática, etcétera, y tropiezos y aciertos, etcétera. Sin embargo, hay un movimiento, y yo creo que eso es lo importante. Sí, y como bien mencionas, y con lo que a mí me gustaría concluir es que no hay una respuesta perfecta a estos cuestionamientos, todavía no la tenemos. Ni inmediata. ¿No? Pero el que podamos, lo que dije al principio, poder observar cómo hablamos y poder, no en un juicio malo, sino como considerar que cuando hablamos, ¿sí estamos incluyendo a todas las personas o no? Claro. Y tratar de corregir, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo, eso sí lo reconozco abiertamente, me ha costado mucho trabajo, sí es una cosa que tengo que tener muy presente y estarlo revisando y repasando constantemente, y lo hago desde esta postura de tener mucha compasión, ¿no? Ya no me hace rochas oír las jóvenes, por ejemplo, ya eso es un gran avance, ¿no? No lo voy a decir yo,
lo estoy repitiendo de alguien más que lo dijo, pero yo que me nazca decir las jóvenes, creo que estoy muy lejos de eso. Pero ya no juzgo a las personas que sí lo hacen y no juzgo tampoco a los extremos cuando están en esta búsqueda de cuestionamiento de ese imaginario, ¿no? Cuando a los reaccionarios sí los juzgo un poquito, he de reconocer que estos que dicen no y no y no, y no cambiamos el lenguaje, sí los juzgo un poquito, porque no están permitiendo esa apertura justo a la perspectiva de género y a entender que el mundo pues tiene varios géneros, ¿no? Pero los que están en la búsqueda, no importa qué tan extremos sean, y aunque pretendan transformar todo en femenino, sé que están en la búsqueda, que no han llegado, ¿no? Y que a veces necesitamos que nos caigan esas cubetadas de agua fría de la munda y la cuerpa, ¿no? Para darnos cuenta que estamos demasiado en la negación de lo femenino en este mundo, ¿no? Y básicamente esa era la intención de traer este tema, que me da mucho gusto que generara tanta efervescencia entre nosotras nada más. Espero que nuestros escuchas también se muevan en la parte emocional y en la parte intelectual, por supuesto, ¿no? Y vayan integrando también, aunque estén o no estén de acuerdo, pero la búsqueda es que empiecen a concientizar y que nos compartan sus sensaciones y opiniones. Y si no están de acuerdo, también qué bueno, porque eso quiere decir que están cuestionándose, que fue la búsqueda de Nadine desde el inicio, si el lenguaje que se está utilizando es un lenguaje verdaderamente inclusivo e incluyente, en donde mujeres y hombres estamos presentes. Bueno, muy bien. Yo soy Mari Carmen Herrera, soy psicóloga y sexóloga. Yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y sexóloga. Yo soy Nadine Terrain, soy psicóloga, psicoterapeuta y terapeuta de parejas, y juntas somos las Tres Gracias. Hasta la próxima. Gracias.